Mientras la ciudad más poderosa del mundo dormía, una pequeña llama comenzó a crecer en un silencio absoluto. No hubo un trueno, ni una explosión, ni una señal divina en los cielos. Todo empezó en una humilde tienda de aceites y telas en las cercanías del Circo Máximo. Fue un parpadeo de luz casi insignificante en medio de la oscuridad de una noche calurosa de julio, en el año 64 después de Cristo. Pero Roma no era una ciudad cualquiera. Era un laberinto de madera reseca, callejones estrechos y viviendas amontonadas unas sobre otras que desafiaban la gravedad. En cuestión de minutos, ese parpadeo se convirtió en un rugido. Lo que verás a continuación no es solo la crónica de una catástrofe natural. Es el relato de cómo 6 días y 7 noches de infierno borraron del mapa barrios enteros, transformaron a un emperador en el sospechoso más famoso de la historia y marcaron el inicio de una persecución que cambiaría el destino de Occidente para siempre. Vamos a recorrer las calles de una capital que se ahogaba en humo, a escuchar los gritos de miles que lo perdieron todo, y a entender por qué, después de aquella noche, el poder imperial ya nunca volvió a ser el mismo. Quédate con nosotros, porque hoy vamos a contar la historia de la noche en que Roma casi desaparece. Bienvenido a otra historia, un espacio donde miramos hacia atrás con calma, alejándonos de los mitos exagerados y el sensacionalismo, para intentar comprender no solo lo que ocurrió, sino por qué ocurrió, y cómo esos ecos del pasado todavía vibran en nuestro presente. Aquí, los personajes históricos dejan de ser estatuas de mármol para convertirse en seres de carne y hueso, con miedos, ambiciones y secretos que merecen ser contados. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquella noche, debemos situarnos en el suelo, entre el polvo y el bullicio de la Roma del siglo I. Olvida los grandes palacios de mármol blanco por un momento. La Roma real era una ciudad asfixiante. Cerca de 1 millón de personas vivían apretujadas en edificios de madera y ladrillo llamados insulae, que se elevaban peligrosamente sobre calles tan estrechas que apenas pasaba un carro. En las plantas bajas, pequeñas tiendas acumulaban productos inflamables, aceites, granos, telas y maderas. La noche del 18 de julio del año 64 era inusualmente ventosa. El fuego comenzó en la zona del Circo Máximo, en el extremo sureste de la ciudad. Imagina a un vigilante nocturno, un vigile, caminando por el sector. Al principio, quizás pensó que era solo un fogón mal apagado. Pero el viento, ese aliado invisible y cruel, tomó la pequeña llama y la lanzó contra las estructuras de madera del gran estadio. En menos de 1 hora, el Circo Máximo era una herradura de fuego. El caos fue inmediato. En Roma no existían las alarmas ni los sistemas de comunicación modernos. La gente despertaba con el olor acre del humo y el resplandor naranja filtrándose por las rendijas de sus puertas. Los que vivían en los pisos altos de las insulae se encontraron atrapados. Las escaleras de madera se convirtieron en chimeneas de fuego antes de que pudieran siquiera reaccionar. Desde el suelo, el espectáculo era aterrador. Una lluvia de ceniza caliente cubría la ciudad, mientras el viento empujaba las llamas hacia el corazón de Roma, hacia el Palatino y el Foro. Durante los primeros 2 días, la confusión fue total. Los bomberos de la época, los vigiles, intentaron crear cortafuegos derribando edificios sanos para frenar el avance. Pero el calor era tan intenso que las vigas de cedro y los techos de paja explotaban antes de que el fuego los tocara. Testigos de la época describen escenas de pesadilla, personas que, en lugar de huir, se quedaban paralizadas por el terror,
o aquellos que se lanzaban a las llamas creyendo que el fin del mundo había llegado. Y en medio de este infierno, surgió la pregunta que ha resonado durante 2 milenios. ¿Dónde estaba el emperador? Aquí es donde debemos separar el rumor de la realidad. La cultura popular nos ha entregado la imagen de un Nerón desquiciado, tocando la lira y cantando sobre la caída de Troya, mientras contemplaba el incendio desde una torre. Sin embargo, los datos históricos más fiables nos cuentan una historia distinta. Cuando el fuego estalló, Nerón no estaba en Roma. Se encontraba en Antium, una ciudad costera a unos 50 kilómetros de distancia. Al recibir la noticia, regresó de inmediato a la capital, lejos de la imagen del villano indiferente. Los registros indican que Nerón organizó un plan de socorro masivo. Abrió los jardines de sus propios palacios y el campo de Marte para alojar a los miles de refugiados que habían quedado sin hogar. Mandó traer suministros de alimentos desde el puerto de Ostia para evitar una hambruna y redujo el precio del trigo. Pero para una población traumatizada y furiosa, la eficiencia administrativa no era suficiente. Roma estaba en cenizas. De los 14 distritos de la ciudad, 3 fueron borrados por completo y 7 quedaron en ruinas. El pueblo necesitaba un culpable. Y el nombre del emperador empezó a circular en susurros por los campamentos de refugiados. ¿Por qué sospechaban de él? Por la oportunidad. Nerón siempre había odiado la estructura caótica de Roma y soñaba con construir una nueva ciudad que llevara su nombre: Nerópolis. Cuando el humo apenas se estaba disipando, el emperador anunció planes para la construcción de la Domus Aurea, la Casa de Oro, un complejo palaciego tan vasto y opulento que ocupaba gran parte de los terrenos que el fuego acababa de limpiar. Para los ciudadanos que lo habían perdido todo, esto no parecía una coincidencia, sino un plan maestro ejecutado con fuego. La presión social crecía. El rumor de que el incendio había sido provocado por orden imperial se convirtió en un grito sordo que amenazaba la estabilidad del trono. Nerón, astuto y consciente de que su poder dependía de la calma de las masas, entendió que necesitaba un chivo expiatorio, alguien lo suficientemente extraño y ajeno a la sociedad romana para que nadie saliera en su defensa. En aquel entonces, en los barrios más pobres de Roma, crecía una secta pequeña de origen judío que hablaba de un solo Dios y de un reino que no era de este mundo. Se hacían llamar cristianos. Para el romano promedio eran sospechosos. No participaban en los sacrificios públicos a los dioses. Se reunían en secreto y se decía, por puro desconocimiento, que practicaban rituales extraños. Eran el blanco perfecto. Nerón señaló a los cristianos como los autores materiales del incendio. La persecución que siguió fue de una crueldad extrema, incluso para los estándares romanos. No se trataba de una cuestión teológica, sino de un espectáculo de castigo para calmar a la multitud. Pero aquí ocurrió algo inesperado. Algunos historiadores sugieren que la brutalidad fue tal que, en lugar de satisfacer el odio del pueblo, empezó a generar una extraña simpatía, o al menos una incomodidad ante la injusticia gratuita. Roma estaba aprendiendo que el miedo era una herramienta poderosa, pero también peligrosa. El gran incendio del año 64 no solo destruyó edificios, destruyó una forma de entender la ciudad. La reconstrucción de Roma bajo Nerón fue revolucionaria. Se prohibieron las calles estrechas, se limitó la altura de los edificios, se exigió que las nuevas construcciones se hicieran con materiales resistentes al fuego, como la piedra volcánica, y se crearon espacios abiertos y pórticos para facilitar la vigilancia.
En muchos sentidos, la Roma monumental que hoy admiramos en las ruinas nació de las brasas de aquella catástrofe. Pero el precio político fue mayor. La reputación de Nerón nunca se recuperó del todo. El incendio marcó el inicio de un declive que terminaría con Nerón acabando con su existencia 4 años después, y el fin de la dinastía Julio-Claudia. La historia, escrita mayoritariamente por sus enemigos tras su muerte, se encargó de fijar la imagen del emperador incendiario, borrando sus esfuerzos de socorro y destacando su supuesta locura. Al final, la noche en que Roma casi desaparece, nos deja una reflexión que sigue vigente. El fuego no solo destruye piedra y madera, también funde las estructuras del poder y permite rediseñar no solo ciudades, sino también narrativas políticas. Roma fue reconstruida. El imperio siguió adelante, expandiéndose y dominando el mundo conocido durante siglos más. Pero desde aquella noche de julio, el fuego ya no solo era un fenómeno natural en la mente de los romanos. Era una herramienta de propaganda. Un recordatorio de la fragilidad humana y una advertencia de que, bajo las cenizas, siempre hay alguien buscando moldear el futuro a su conveniencia. Porque al final, el gran incendio no fue solo el fin de una ciudad vieja, sino el parto violento de una nueva era. Y entender cómo se gestionó esa tragedia nos ayuda a comprender cómo, incluso hoy, se utiliza el caos para consolidar el orden que algunos desean imponer. Si esta historia te ha hecho mirar el pasado con otros ojos, si te ha transportado por un momento a aquellas calles de Roma iluminadas por el fuego, te invito a que te suscribas a Otra Historia. Dale a la manito de me gusta para que sepamos que este tipo de contenido te apasiona. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Así no te perderás ni un solo detalle de los relatos que han dado forma a nuestro mundo. Déjanos tu comentario. ¿Crees que Nerón fue realmente el culpable o simplemente una víctima de la propaganda posterior? Comparte este video con tus amigos, con tu familia o con cualquier amante de la historia. Recuerda que suscribirse y compartir es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir investigando y trayéndoles otra historia interesante como esta. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por el tiempo. Nos vemos en el próximo programa.